Hoy inauguramos una fase diferente en nuestras cápsulas de tasación inmobiliaria. En efecto, tenemos hoy un invitado de honor que nos va a explicar, o mejor dicho, va a ampliar todo lo que dijimos anteriormente sobre la teoría del valor. Eh, la diferencia que ustedes van a notar es primero la, la gran preparación que tiene este tasador, el dominio sobre la materia y sobre todo la claridad con que vamos a quedar todos después de su explicación. Este es un economista que es un evaluador, preocupado porque siempre su trabajo sea de excelencia. Y yo le pedí que me mandara un video para sustituir este, por supuesto, pero lo que mandó fue un, un texto, un sonido, pues. Y entonces yo, con el riesgo de que ustedes se aburran mirando una pantalla ahí, oyendo a alguien, bueno, yo hago la introducción y hacemos la experiencia, a ver cómo nos va con esto mientras que yo arreglo ese problema tecnológico que no sé cómo lo voy a arreglar. Lo cierto es que eh, ese va a ser nuestro motivo hoy. Mm, les participo que hay muchos profesionales muy buenos en esta materia que me están solicitando igualmente la posibilidad de hacer explicaciones sobre temas. Importante eso. Yo voy a ver cómo organizo mejor las cosas para que así tenga como una manera de comunicarnos, tasadores de experiencia con ustedes. De manera pues que voy a ponerles el audio que me mandó este economista evaluador Víctor Zurita, ex profesor de la Universidad de Oriente. Por sugerencia de mi amigo Raúl, voy a hacer unos comentarios acerca de un tema que él trató en la cápsula número 3 referente a la teoría del valor. Fundamentalmente la teoría del valor se refiere a la explicación del valor de los bienes y servicios, es decir, de dónde viene, o sea, qué es lo que produce el valor de un bien o un servicio. En este caso, vamos a tratar entonces de contrastar la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, que tienen dos criterios completamente diferentes de su origen. En ese sentido, vamos a tratar de ver desde el desarrollo de este tema del origen del valor, desde la época de Aristóteles en la antigüedad, hasta llegar a nuestros tiempos, ¿verdad? A nuestro tiempo. En el siglo XVI se consideraba que la fuente de valor eran los metales preciosos. He de hacer notar que los metales preciosos por sí mismos no tienen valor, sino solamente por el trabajo de extraerlos.
Posteriormente, este tema fue tratado por los fisiócratas en el siglo XVIII, que asumían que la fuente de valor eran los recursos naturales, es decir, la tierra y actividades pesqueras, actividades mineras, etc. Actualmente se llama el factor tierra en economía. Luego, Adam Smith logró o estableció una diferenciación del valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso se refiere a la utilidad de un bien, es decir, a su capacidad de satisfacer una necesidad. El valor de cambio se manifiesta cuando los bienes y servicios se intercambian por dinero. Esa expresión en dinero se considera como el aspecto fenomenal del valor, es decir, su precio. Según, de acuerdo con los estudios que hizo Adam Smith al respecto y que coincidieron con la revolución industrial, no solo los agricultores eran los generadores de valores, sino que los principales generadores de valores a partir de la revolución industrial eran los trabajadores industriales, precisamente. Bueno, que eran trabajadores que se desplazaron fundamentalmente del campo hacia las ciudades, a las grandes corporaciones que se crearon en ese tiempo. Uno de los aspectos importantes de los estudios de Adam Smith es que determinó inicialmente que el valor de los bienes estaban relacionados con el trabajo incorporado en su producción o en la producción de los bienes y servicios. Eso lo escribió en un libro que se llamaba La riqueza de las naciones. Él decía, hay un detalle importante con relación al criterio de Adam Smith, es que él decía que el valor del trabajo incorporado en los bienes era fijo y que el valor de cambio podía variar, bueno, según los vaivenes de la oferta y la demanda, un criterio de escasez o de abundancia. Luego, Ricardo continuó con estos estudios y el valor de, ¿cómo le dio? O sea, dividió dividió el valor de uso, ¿verdad?, en dos partes. El valor de cambio proveniente de la escasez de un bien y en el segundo aspecto era el valor de cambio proveniente del trabajo incorporado para producir ese bien, como ya lo había establecido Adam Smith, ¿no?, pero con una diferencia fundamental, que el valor proveniente del trabajo incorporado para producir ese bien era variable.
variable, es decir, ya no era un parámetro dado, sino era una variable en la formación del valor. Esa es una diferencia fundamental entre Adam Smith y David Ricardo, aunque los dos consideran que el trabajo incorporado en la producción de un bien es el que determina su valor. Luego, Carlos Marx tomó de Ricardo, ¿verdad?, ese criterio del origen del valor en el trabajo incorporado en los bienes y determinó que el valor de los bienes y servicios dependen de la cantidad, o sea, de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir los bienes. ¿No? Eso quiere decir que el trabajo no se considera individual ya en las personas, sino que se toma un promedio de el trabajo incorporado en la producción de un bien en varias unidades de producción. Se toma un promedio y de ahí se va a determinar el trabajo y por lo tanto se llama la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Además de esto, o sea, de estar de acuerdo porque que el origen del trabajo, del valor de un bien o de una mercancía está en el trabajo incorporado, Marx fundamentó la famosa teoría de la explotación del capital, que se refiere fundamentalmente a la plusvalía, que se puede interpretar como en la jornada de trabajo realizada por un trabajador. Él, supongamos que trabaja 8 horas, entonces, y supongamos también que en las primeras 4 horas él produce la cantidad de bienes y servicios equivalente a su salario, entonces las otras 4 horas adicionales para completar las 8 horas de la jornada, él sigue trabajando y sigue produciendo valor. Ese valor se lo apropia, según Marx, el capitalista. Eso quiere decir que el capitalista lo explota. Y eso ha llegado hasta nuestros tiempos en esos términos. Luego, surgió a mediados del siglo, en la última mitad del siglo XIX, la teoría subjetiva del valor, que fue ideada o emitida o sugerida por Menger de la escuela austríaca y Jevons y Walras de la escuela marginalista. Y lo curioso es que ellos, en una forma independiente, cada quien estableció su teoría con el mismo criterio, sin comunicarse uno con el otro. Y llegaron a la conclusión de que el valor de los bienes y servicios no está dado por el valor trabajo o por la cantidad de trabajo incorporado en la producción de ese bien, sino que está dada por la valoración que el individuo le da a un bien cuando su necesidad
así lo requiere. Eso quiere decir que hay el elemento de explotación y cualquier otra consideración de costos de producción y de cualquier consideración diferente a la valoración subjetiva del individuo no se considera en esta teoría. Así pues que ese nuevo enfoque echó por tierra todos esos estudios y todas esas teorías anteriores. Y es la teoría más racional porque hay una cantidad de ejemplos que echan por tierra, pues que la incorporación del trabajo en la producción de un bien es lo que genera su valor. Bueno, en el caso, por ejemplo, llevando ya todos estos comentarios a la tasación, que es lo que realmente nos ocupa, muchas veces alguien puede pensar que los valores de reposición, es decir, el costo de producción o de reproducción de un bien, ese es el valor, que está equivocado, porque los valores el costo no de producción no es el valor. El valor estará dado por el mercado, es decir, quien valora el bien es el individuo cuando decide pagar un precio por un bien, que puede ser muy alto o muy bajo, de acuerdo a su necesidad y la condición en la cual él realiza la transacción. Entonces, los precios actúan como señales, ¿verdad? Y esas señales son las que establecen los precios y, por lo tanto, establecen los costos de producción. Entonces, los evaluadores a veces nos hemos visto en una situación como esta, por ejemplo. Uno va a entrevistarse en el inmueble, por ejemplo, con el propietario, y él le dice, mire, a mí me costó tanto producir esta casa, y si yo la hago ahorita, me va a costar tanto. Y ese es el valor que tiene esto. Y le digo, sí, pero ¿quién le va a pagar eso? Por ejemplo, en el caso actual de Venezuela, ¿verdad? Los valores, por las razones que ya conocidas, se han venido abajo de los inmuebles, sobre todo. Y entonces un mueble que costaría ahorita construirlo en $50,000, bueno, te dan $15,000 y ese es el precio. No tiene nada que ver con el costo de producción. Amigo Raúl, espero haberte ayudado y me disculpas que tenía tiempo que no daba clase y entonces ando todo enredado. Que tenga buen día. Amigo Víctor, muy agradecido, muy clara tu explicación y sobre todo mucha claridad para lo que viene ahora a desarrollarse en estas cápsulas y cómo realmente debemos valorar los tasadores. Muchas gracias y será hasta la próxima cápsula.